Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung J8 versus al Xiaomi Mi A3. El Galaxy J8 continúa con la línea de diseño de los terminales Samsung, en este caso con un cuerpo construido en policarbonato, pero con esquinas redondeadas, ligera curvatura en la parte trasera y un frontal que aprovecha bastante bien los marcos. En la zona trasera vemos un doble lente acompañado de un flash LED, debajo está el lector de huellas dactilares, así como el logotipo de Samsung. En el frontal marcos mínimos tanto en la zona superior como inferior, en este caso no cuenta con esquinas redondeadas en la pantalla, pero sí con el ya estándar formato panorámico. La cámara, altavoz para las llamadas, sensores y un flash LED se sitúan en la franja superior. En sus dimensiones nos encontraremos con 79.6 x 60.5 x 4.9 milímetros de grosor y un peso de 133 gramos. El diseño del Xiaomi Mi A3 es muy bueno, probablemente uno de los motivos por los que a la final se acaba disfrutando el terminal. Tenemos un cuerpo protegido por Gorilla Glass 5, resistente a salpicaduras P2i, con bordes de aluminio y esquinas redondeadas. Como suele ser habitual en los móviles de cristal, el terminal es algo resbaladizo, aunque no supone un problema, el agarre en mano es suficientemente bueno. Pero tenemos el mismo problema con los terminales de este material, y es que termina con marcas de huellas por todas partes. Este dispositivo cuenta con un frontal caracterizado por una pequeña muesca de tipo gota en la parte superior de la pantalla, esquinas marcadamente redondeadas y marcos que, aunque podrían ser más finos, no resultan escandalosamente gruesos. En sus dimensiones nos encontramos con 153.5 x 71.9 x 8.5 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. En el J8 vamos a encontrar el botón de bloqueo en el lateral derecho, encima de este tendremos el altavoz y los botones de subir y bajar volumen en su parte izquierda. Como te pudiste dar cuenta, el espacio debajo de la pantalla está en blanco, ya que el teléfono usa los botones de navegación en pantalla. Este terminal entonces cambia el botón de inicio de la parte frontal a su parte trasera, para dar lugar a un smartphone mucho más compacto y con mayor diagonal de pantalla. En su lateral izquierdo se encuentra una bandeja para nano SIM y una ranura para tarjeta micro SD. Samsung ha optado por un puerto micro USB para carga, aunque hubiéramos preferido un puerto USB tipo C. La toma de auriculares es jack 3.5 mm que se encuentra al lado del puerto de carga. Su lector de huellas se encuentra debajo de la cámara trasera, que debemos reconocer que es un poco lento para reconocer la misma y con la tendencia a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el terminal. Para el Xiaomi Mi A3 tenemos los botones de control de volumen y bloqueo en su lateral derecho, que funcionan adecuadamente. Por otro lado tenemos la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD en el lateral izquierdo. En el marco inferior tenemos los altavoces y el puerto USB tipo C, que nos va a ahorrar tiempo de carga y velocidad al transferir nuestros archivos al computador o viceversa. En el marco superior nos encontramos el micrófono y el puerto jack de 3.5 mm para que conectes tus auriculares y escuches tu música favorita. Y para finalizar tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares que se encuentra debajo de la pantalla AMOLED y según la compañía ha sido actualizado para ampliar el área y detectar hasta píxeles de 7.2 micras. Cuando añadimos la huella ya vemos que el área es ligeramente más amplia, lo que facilita no equivocarnos, pero la velocidad de detección sigue siendo bastante lenta, algo que pienso pueden mejorar en el futuro. En cuanto a la memoria RAM, el J8 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 4 y otra de 3 GB, que nos brinda una mejor experiencia de uso para el manejo de múltiples aplicaciones al tiempo. Para el Xiaomi Mi A3 nos vamos a encontrar con una única versión de 4 GB, que a mi parecer hubiese sido excelente si implementaran una de 6 GB, pero ya veremos en futuras versiones. Para el Samsung J8 tendremos dos versiones de 32 y 64 GB que pueden ser ampliadas mediante tarjetas micro SD de hasta 256 GB, una memoria que difícilmente podrás llenar. En el Xiaomi Mi A3 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas micro SD de hasta 256 GB.
El Samsung Galaxy J8 posee un procesador Qualcomm Snapdragon 450 con velocidad de procesamiento de 1.8 GHz. Gracias a este tiene suficiente potencia para ofrecer una experiencia fluida mientras se desplaza por su interfaz de usuario. No vimos ninguna demora o lag cuando lanzamos múltiples aplicaciones y multitareas, excepto cuando nos deslizamos desde la pantalla de inicio para acceder a Bixby. Su funcionamiento en juegos o en aplicaciones de gran demanda técnica y gráfica se comporta un poco retrasado, pues no se asemeja tan siquiera a la experiencia de uso de sus hermanos mayores. Pero bueno, teniendo en cuenta su precio no podríamos esperar más del terminal. El Mi A3 incorpora el procesador Snapdragon 665 de Qualcomm, el cual está fabricado en 11 nanómetros que incorpora 8 núcleos a 2 y a 1.8 GHz. Para la GPU tenemos la Adreno 610, mientras que para el procesado de inteligencia artificial se añade el Hexagon 686 DSP. En general no he encontrado ningún problema en rendimiento a la hora de utilizar aplicaciones más frecuentes como WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Google Maps o Google Chrome, aunque en ocasiones se encasquilla un poco. Por ejemplo, a la hora de tomar fotografías no siempre se captura la foto al pulsar sobre el botón de disparo, sino que puede haber un buen retardo. E incluso se ha desenvuelto con soltura en juegos como el PUBG Mobile. Además, el Mi A3 hace un buen trabajo a la hora de disipar el calor y no se calienta demasiado, aunque lo sometamos a tareas exigentes. En nuestras pruebas de batería el terminal Samsung J8 manejó 16 horas y 24 minutos, lo que es realmente bueno teniendo en cuenta la capacidad de batería de 3500 mAh con la que cuenta. También pusimos el teléfono a prueba en el mundo real, donde nuestro uso consistió en tomar un par de fotos y videos para nuestras pruebas, jugar, mirar videos en YouTube y usar Google Maps durante una hora para navegar. Y terminamos nuestro día con alrededor del 50% de la batería restante. El consumo de esta batería inactiva es bastante bajo y este teléfono inteligente tiene un monitor App Power que pone a dormir las aplicaciones que no se utilizan. Con todo esto ejecutándose en segundo plano, debería poder alcanzarse a 2 días de duración de batería con un uso ligero a medio, aunque debo reconocer que me deja gratamente impactado su autonomía. La batería del Xiaomi Mi A3 posee una capacidad de 4030 mAh, una capacidad que debería ser más que suficiente para su pantalla de 6.01 pulgadas. Lo cierto es que efectivamente estamos ante un móvil con una autonomía muy buena, consiguiendo aguantar perfectamente una jornada e incluso varios días si hacemos un uso moderado. La autonomía del Mi A3 nos ha permitido alcanzar aproximadamente unas 14 horas de uso activo, con un poco más de 7 horas de pantalla encendida. Esto es con un brillo automático, Bluetooth ocasional, navegar por internet, escuchar música, ver videos y jugar un poco. Este dispositivo cuenta con carga rápida de 18 watts, aunque la compañía no ha incluido el cargador de este tipo en la caja, sino uno de tan solo 10 watts. El terminal se carga por completo en 1 hora y 53 minutos, con el cargador que viene incluido en su caja. Este J8 tiene una gran pantalla de 6 pulgadas, con una relación de aspecto de 18.5 a 9, que hace que el cuerpo sea alto y angosto, aunque Samsung usa la marca registrada Infinity Display. La pantalla de este teléfono no tiene lados curvos como los del Galaxy S9. Este terminal ha colocado un panel Super AMOLED con resolución HD Plus de 1480 x 720 píxeles y cuenta con cristal 2.5D para ofrecer relieve en un frontal que prescinde de los botones físicos. En este apartado debemos reconocer que Samsung logra continuar con los paneles AMOLED, ya que son las mejores del mercado, que logran unos colores más vivos y unos negros más intensos. Algo negativo de este dispositivo es que lastimosamente se ha retirado el sensor de luz ambiental, lo cual te obliga a cambiar el nivel de brillo de la pantalla de forma manual todo el tiempo. Adicional a esto, una de las nuevas características que Samsung ha introducido en la serie J se llama Chat sobre video. Permite a los usuarios chatear usando WhatsApp y la aplicación de mensajería predeterminada mientras miran videos en pantalla completa. El Xiaomi Mi A3 cuenta con un panel AMOLED de 6.01 pulgadas, con una resolución HD Plus de 1560 x 720 píxeles y el aspecto es alargado de 19.5 a 9, lo que se traduce en una densidad de píxeles de 282. Se trata de una resolución escasa para este tamaño de pantalla, más aún teniendo en cuenta que se trata de un panel AMOLED y por tanto posee una matriz de tipo Pentile. Pero su funcionamiento no es el mejor, es decir, si colocamos el Mi A3 al lado de cualquier móvil con pantalla Full HD Plus, la diferencia es apreciable para cualquiera. En el Mi A3 las letras se ven más borrosas, como cuando una foto no termina de estar bien enfocada.
A la hora de leer se aprecia notablemente y en general da una sensación extraña, como que algo raro le pasa a la pantalla, pero sin embargo con el pasar de los días tal vez termines acostumbrándote a este problema. El Galaxy J8 cuenta con una cámara trasera primaria de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7 y una cámara secundaria de 5 megapíxeles con apertura focal 1.9. En la parte delantera tiene una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. Tanto la parte delantera como trasera tienen flash de un solo LED. Uno de los primeros problemas que encontramos al tomar fotos es la capacidad del Galaxy J8 en bloquear el enfoque mientras busca el foco. Como resultado, las tomas en macro no son fáciles de tomar, ya que debes tocar varias veces para que el teléfono se enfoque en el lugar que desees. Este móvil aprovecha la apertura 1.7 de su cámara principal con poca luz y mantiene el ISO bajo control. Sin embargo, también baja la velocidad del obturador, por lo que se debe mantener la mano firme. Las fotos tomadas por la noche parecerán buenas cuando se ven tal como están, pero notarás una falta de detalles. El modo embellecedor ayuda a suavizar las caras, pero aún así las hace parecer naturales, y el resultado es lo suficientemente bueno para ser compartido en redes sociales y en aplicaciones de mensajería. La grabación de video alcanza un máximo de 1080 píxeles para las cámaras delantera y trasera. En el Mi A3 el fabricante ha decidido implementar un sistema de 3 sensores, convirtiéndose de paso en el móvil de Xiaomi más económico en añadir triple cámara. Disponemos de un sensor principal de 48 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.79. Lo acompaña un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un tercer sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 para el modo retrato. Las cámaras traseras del Mi A3 están a la altura en la mayoría de situaciones, sobre todo en condiciones de buena iluminación, donde el sensor principal consigue fotos de gran nivel, tanto en la viveza de los colores como en el detalle ofrecido. Si bien hemos notado que las mejores fotos se consiguen con el modo HDR activado, de lo contrario la cámara del Mi A3 se queda algo corta y hace fotos más pálidas. Si nos vamos a la fotografía nocturna, el detalle vuelve a dar un paso atrás, como es lógico, pero el Mi A3 consigue resultados decentes teniendo en cuenta su gama de precio. Los tonos son bastante acordes a la luz proyectada y el nivel de información en las sombras es bastante alto. El sensor de la cámara frontal nos ofrece 32 megapíxeles y una lente de apertura focal 2.0. Los selfies realizados con el Mi A3 tienen un buen nivel de detalle y el rango dinámico es bueno, aunque se pueden apreciar muchas imágenes con el fondo quemado o ligeramente desenfocadas. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que pese a no ser el mejor del mercado, está presente y funciona de acuerdo al precio del terminal. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung J8 es de 650.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.612 pesos mexicanos, que a su vez son $187, que equivalen a 169 euros. Para el Xiaomi Mi A3 es de 610.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.390 pesos mexicanos, que a su vez son $175, que equivalen a 158 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung J8 le gana al Xiaomi Mi A3 en no gana en ningún aspecto. Por su parte, el Xiaomi Mi A3 le gana ampliamente al Samsung J8 en los siguientes aspectos: diseño, botonera, almacenamiento, procesador, batería, pantalla, cámara y precio. Como era de esperarse, el terminal de Xiaomi termina siendo el vencedor de este enfrentamiento, ganando en todos los aspectos que fueron evaluados, además del plus de ser un poco más económico que el Samsung J8. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.